hermanos y hermanas, como hemos escuchado en la introducción y en las lecturas que se han proclamado, la Iglesia nos invita a contemplar el misterio de la cruz de Cristo, la exaltación de la cruz, maldición para los griegos, romanos, que Jesús vino a darle otro sentido. Es importante que nosotros como cristianos, y así en el año litúrgico, se nos va dando la posibilidad de en la misma liturgia también contemplar este misterio. La fecha por excelencia es el Tríodo Pascual, sobre todo el Viernes Santo. Y hoy esta fiesta ha coincidido con el domingo, y el domingo pues cede a ella, porque es uno de los misterios grandes de nuestra fe, que nos muestra el amor incondicional de Dios, que se entrega. Por eso la invitación en esta celebración de hoy, en este domingo, es contemplar a Jesús en la cruz, como signo de entrega, de amor misericordioso para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a meditar esta palabra partiendo del Evangelio y rápidamente en ese movimiento descendente que está también expresado en la segunda lectura. Dice la frase central de este texto de hoy, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es central esta frase, no solamente dentro del Evangelio de Juan, sino en todas las Sagradas Escrituras. Es la síntesis de ese misterio redentor de Cristo, de Dios, ese Dios trinitario, que entrega a su Hijo, de ese Hijo que en obediencia se entrega también, y que al volver a la casa del Padre no nos deja solos, sino que envía al Espíritu Santo para que nos conduzca al Padre. Y la segunda lectura de la carta de Pablo a los Filipenses, pues canta ese movimiento descendente de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único de allá arriba, abajo. Y es lo que Pablo recoge en este hermoso cántico a Filipenses. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente para sí mismo el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó a sí mismo, tomando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y una muerte en cruz. La muerte en cruz. Ven, tanto amó Dios, nos amó Dios, que entregó a su propio Hijo. Y el Hijo tanto nos amó en obediencia al Padre, que se entregó dando la vida por todos nosotros. Ese es el misterio que contemplamos, que viene ya prefigurado en la primera lectura que escuchamos del libro de los Números, que nos habla de el camino del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel fue experimentando la gloria de Dios, el amor providente de Dios, que fue haciendo milagros grandes para ellos. Pero llega un momento en que la vida se le convierte como tan ordinaria, tan rutinaria, vienen las pruebas y se olvida
de las grandes proezas que Dios ha hecho. Se olvidó de todos los milagros que hizo de frente al faraón. Se olvidó del gran milagro del Mar Rojo y de tantos otros momentos gloriosos de Dios. Y entonces se cansa. Dice, se cansó de caminar. Se cansó de caminar. Es decir, no un cansancio nada más físico, sino también existencial, espiritual. Y murmuró contra Dios y Moisés. Murmuró, criticó a Dios. Se cansó del maná, el alimento providencial que Dios le dio. Por eso al murmurar a Dios y a Moisés, está primero murmurando la providencia. A ese Dios bueno que acompaña, que está con nosotros en las buenas y en las malas. La providencia de Dios, que las carencias, queridos hermanos, las dificultades, a veces el silencio pedagógico de Dios, no nos lleven a murmurarlo, a criticar, a sentirnos inconformes de cómo Dios va llevando la historia, cómo Dios nos va guiando a nosotros. Porque nosotros sabemos muy poco en comparación con Dios para entender su plan, para saber las razones de por qué las cosas se dan en nuestras vidas. Entonces, que no seamos ligeros. Dios me ha olvidado. Dios ya no nos quiere. ¿Dónde está Dios? Las tantas preguntas que expresan también nuestra inconformidad. Criticar la providencia a Dios. Criticar la mediación. Moisés es el mediador, aquel a quien Dios eligió para que guiara al pueblo. Criticar la mediación. Que Dios nos libre. Entonces, las situaciones, las pruebas, nos pueden llevar a la ingratitud. Y la ingratitud con Dios es muy triste. Con los hombres se solventa más fácil, pero la ingratitud con Dios es muy fuerte, porque Dios es el que provee. Y si uno vive en esa inconformidad con Él, si uno no reconoce los dones de Dios, está mal. Ay de aquel que no reconozca los dones de Dios, la providencia de Dios, está condenado a vivir triste, a vivir angustiado, a vivir en la limitación permanente, en la inconformidad, porque nosotros no nos bastamos. Y si nos cerramos a esa corriente de vida que viene de Él, ay de nosotros. Si no reconocemos a ese Dios providente que se da y nos da tantas cosas, que no se reserva nada para nosotros. Por eso, la ingratitud con Dios es muy grave, porque Él es el que lo tiene todo. Igual, el no reconocer la mediación, Dios se vale de instrumentos, de personas, de medios, para guiarnos, para enseñarnos, para hacernos madurar en el proceso. Entonces, ese es el pecado contra el pueblo. Murmuró contra Dios, contra Moisés. Y el Señor mandó serpientes que lo mordían, abrasadora, dice el texto, que lo mordían. Y después esas serpientes, cuando Moisés intercede, el Señor entonces manda serpientes, manda a hacer una serpiente para que se ponga como estandarte.
para que ellos la miren, se arrepientan, reconozcan sus pecados, sanen. Esa serpiente como estandarte, que la va a señalar el Evangelio de hoy, la cruz. Entonces, aquello que ha sido la causa, se te pone como estandarte. ¿Para qué la serpiente? Para que el pueblo vea, porque aquí está el centro del Evangelio y de esta lectura. Contemplar el estandarte de la serpiente en el estandarte, es reconocer lo que eres, qué has hecho, qué ha pasado. Contemplar la serpiente, ¿sí? Y el que la contemple queda sanado. Porque contemplar la serpiente para el pueblo de Israel significó reconocer su pecado, pedir perdón, darse cuenta de que lo había hecho mal. Y por ahí comienza toda sanación, toda liberación. Reconocimiento de lo que eres. No ocultamiento, no camuflaje, reconocimiento. El pueblo reconoció que había pecado contra Dios, contra Moisés. Contempla la serpiente. Entonces solo lleva, como tantas veces hemos dicho, a señalar su propio pecado, a saber por qué es lo que ha pasado. Y eso entonces te libera, porque al ser sanado te das cuenta que Dios es misericordia, que Dios te ama, que Dios está contigo y que a pesar de lo que ha hecho Dios, ven, hay que sanar. Porque el que no reconoce cree que fue Dios el que le hizo daño, siendo el inocente. Que lo que pasó, otros se equivocaron, hasta Dios, pero que Él está bien. Entonces ahí es que está el peligro. Ahí es que gana el enemigo. El hacernos creer que estamos perfectos, que estamos súper bien. Que hasta Dios se equivocó. Yo no. Soberbia. La soberbia que lleva a la muerte. Entonces, en el Evangelio, eso es lo que nos plantea Juan. Esa es la realidad. Es decir, es contemplar a Jesús en la cruz. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Y ahí viene la frase que hemos leído. La contemplación de Cristo en la cruz. La cruz no como signo, lo era para los griegos, para los romanos, signo de maldición. Pero en esa cruz fue que Cristo se entregó y se convierte entonces en el signo de ese amor sacrificado y entregado, llevado al límite. Por eso cuando nosotros contemplamos a Cristo en la cruz, no contemplamos nada más la muerte, contemplamos el amor grande de Dios. Por eso contemplar a la cruz nos hace tanto bien. ¿Por qué? Al contemplar a Cristo en la cruz, desde mi miseria, desde mi pecado, digo, por eso murió Cristo, por mi pecado, por mi falta. ¿Qué me toca? Agradecer ese sacrificio y pedir su gracia, reconocer y pedir su misericordia. Contemplar a Cristo desde mi mayor enfermedad, desde un cáncer, desde una enfermedad terminal, me ayuda entonces a ver que el sufrimiento no lo puedo quitar de mi vida, que el dolor me va a tocar el dolor, pero contemplando a Cristo en la cruz, entonces mi dolor, mi enfermedad,
encuentra alivio en Él, porque Él se entregó por mí para vencer la muerte, los signos de muerte, dolor, enfermedad y sufrimiento, porque Él se resucitó y mi dolor no es la última palabra, mi enfermedad no es la última palabra. La vida mía no termina en la enfermedad y punto, porque Cristo, que es la vida, murió por mí. En mis angustias, con todo lo que pueda suceder en la vida de nosotros, las perturbaciones, tantas cosas que nos pueden suceder, justicia, todo eso, contemplamos a Cristo en la cruz y nos conforta, porque precisamente Él, que es el inocente, el todo, pasó por la cruz y mis situaciones de cruz en Él encuentran luz, encuentran consolación. Entonces, contemplar la cruz es sanador, es liberador, es pedagógico para nosotros los cristianos. Hay un discurso de vida, de luz, que emana de contemplar a ese Cristo en la cruz, que es el amor entregado. Y entonces nos toca personalizarlo. Lo planteamos de manera general, pero en mi relación personal con Jesús, entonces yo lo hago, lo personalizo. Cristo murió por mí, por mi pecado, se entregó por mí, está conmigo, no me abandona. Dios me amó tanto que envió a su Hijo que estaba junto a Él y lo envió. Acá se encarnó, padeció, como lo decimos en el credo, nació, padeció, se entregó y resucitó. Y vivo me llama a mí a compartir su propia vida de manera personal. Entonces, ese misterio de la cruz es el que celebramos también en cada Eucaristía. La cruz está unida a la Eucaristía. El Papa Benedicto XVI insistió mucho en esto, que antes a veces llega un momento en que uno se llena de tanto triunfalismo que hasta desvía hasta la doctrina. Entonces no faltaron, yo lo he llegado a escuchar, de gente que dice, no hay que ya ni ponerla, porque ya Cristo murió por nosotros, ya como si la cruz no tuviera sentido. Y Benedicto XVI ha insistido así, es decir, que la cruz esté presidiendo este momento de entrega de nosotros, ven, que esté de frente ahí la cruz. Por eso en la Eucaristía, aunque sea un crucifijo, tiene que estar donde se celebra, si no hay eso, uno cuando celebra así se lleva por lo menos una cruz y la pone en el centro, en el corporaro, ahí en el centro, porque es que el misterio eucarístico está unido, se unen, es el sacrificio de Cristo en la cruz, su entrega, ese que se ha quedado con nosotros fue el que murió en la cruz para darnos vida, es el signo de esa vida entregada, y la Eucaristía es ese Cristo que nos amó tanto que se quedó con nosotros para dejarse comer tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, puedo comulgar. Y los que no se acercan al sacramento, a la comunión, ustedes se acercan a Dios en la palabra, en el vivir la fe, y en el momento que se acercan, que en el momento de la comunión, hagan también comunión espiritual. Cristo llega a ustedes. Cristo está acá y es para todos. No es solamente para los que lo comulgamos, es para todos ustedes. Bonito dar este paso. Y les invitamos a que vayan dando paso y que Dios les regale a todos el poder participar de este banquete que es anticipo del cielo. Pero Cristo, que se entrega aquí en el altar,
se nos da en su palabra es para todos. En la Eucaristía todos nos alimentamos. Con la palabra se fortalece nuestra fe y podemos hacer esa comunión espiritual por la fe, por nuestra devoción y nuestra confianza de que Dios está con nosotros. Pues que a todos, en este día que contemplamos el misterio de la fe, el Señor nos fortalezca para seguir llevando la cruz de cada día con esperanza. Amén.